Bien, hermanos, abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 13. El título de este día yo le puse Amar y Creer, así es como se va a llamar este sermón. Estas dos cosas vamos a tratar de profundizar, que son de las distinciones esenciales de un cristiano, alguien que ama y alguien que cree. En el Evangelio de Juan, ya en este capítulo 13, está enfocado principalmente a grandes lecciones para sus discípulos, aquellos que ya han creído, pero la idea, hermanos, es que sigan creyendo. Y antes quisiera hacer un par de observaciones para entender un poquito mejor este pasaje. Hay que recordar, hermanos, que Jesús, pues obviamente estaba con ellos, todavía vivía físicamente entre sus discípulos, pero sin embargo eso significa que mientras Jesús estuviera presente y todavía no ascendiera al cielo, pues es que su Espíritu Santo todavía no vendría a ocupar su lugar. Cuando el Espíritu Santo ya ocupa el lugar de Cristo Jesús, las cosas tienen bastante cambio, hermanos. Y el Espíritu Santo ya ahora que mora en el creyente, tiene una facultad distinta para amar a Jesús. Entonces, solamente quisiera hacer esa observación porque en este pasaje que vamos a ver hay grandes intenciones de amar a Jesús, pero todavía no están capacitados, hermanos, para expresar ese amor de una manera, pues digamos, más perfecta. Entonces, tal vez aquí en esta tierra no pudiéramos amarle de manera perfecta, pero una vez que el Espíritu Santo va a estar entre sus hijos, hasta entonces vamos a estar capacitados, y si nos sometemos a su Espíritu Santo, podremos expresarle ese amor, pues como Jesús lo expresó a nosotros. Más adelante, hermanos, en este Evangelio Jesús va a decir: no hay mayor amor a este que uno dé su vida por sus amigos. Esta es la expresión más grande humanamente, en el cual tú pues te niegas a ti mismo y das tu último aliento para bendecir a alguien más. Con tal de que el otro viva, tú entregas tu vida por él. No hay una manera para expresar más grande ese amor. Y nosotros, usted y yo creo que podemos estar de acuerdo con eso, ¿verdad? Y es lo que iba a hacer Jesús. Pero en este pasaje, hermanos, aunque sus discípulos tenían esa misma intención, no lo pudieron hacer. Y solamente quise hacer esa observación porque después van a estar capacitados para hacerlo, pero debemos entender qué es lo que apuntaba a eso y por qué es tan importante. Y ahora podemos nosotros decir que si vamos a estar en esa facultad de ser recíprocos en ese amor tan grande, tan sublime. En este relato ellos no tuvieron esa capacidad, aunque sí la misma intención y hasta una intensidad más grande que nosotros. Pero las cosas van a cambiar, hermanos. Entonces es importantísimo que entendamos este pasaje. A partir del versículo 31, yo quiero que veamos el final de este capítulo 13, un principio que es amar porque eres amado. Cuando nosotros realmente experimentamos el amor de Dios, solamente así estamos en facultad de amar a alguien con esa intensidad, con esa sencillez, con esa, de manera sacrificial. Y también vamos a ver los primeros 14 versículos del capítulo 14, y ahí yo quisiera que veamos creer, pero con el objetivo de que otros crean. En ese final del texto que vamos a nosotros a abarcar, hay un versículo que nosotros, pues yo creo usted, como a mí, a veces nos pudiera causar cierta, no sé cómo decirlo, no sé si incertidumbre o quisiéramos saber exactamente, porque Jesús, Él había dicho: el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Ahí es donde queremos llegar, hermanos. ¿Por qué Jesús nos dejó esa promesa? ¿Por qué nosotros podemos hacer cosas mayores que Él hizo aquí en esta tierra? Y quisiera que eso se aclare, hermanos, y todo va a girar alrededor a entender el amor y el creer, que son distintivos del discípulo. Quisiera
Que me acompañe una oración más, hermanos. Padre, pues yo quiero pedirte tu ayuda. Quiero pedirte, Padre, que aclares mis pensamientos y que me ayudes a hacer lo más claro posible, sencillo. Quisiera, Padre, que también tu Espíritu Santo esté iluminándonos a todos aquí. Quiero, Padre, que hagas esa obra, porque no hay nada mejor, como lo cantábamos ahorita. No hay nada más sublime que pensar en ti. A veces es bueno estar pensando y meditando cómo es tan bello una puesta del sol, cómo es tan hermoso un amanecer, Señor. Pero no hay nada mejor que pensar en el amor que tú tienes para con nosotros. También en esta lectura que tuvimos de Romanos 8, pudimos ver, Padre, que tus hijos se pueden dirigir a ti como Abba, Padre. Y quisiéramos, Señor, entender ese gran amor y experimentarlo en nuestras vidas. Te ruego, pues, que esta palabra que veamos hoy sea de gran bendición a mis hermanos, para que su fe crezca y se puedan relacionar de una manera distinta contigo, Padre. Cada uno de nosotros queremos tener una relación más intensa contigo, y por eso te pongo en tus manos este tiempo. Que tu Espíritu Santo nos enseñe cómo hacerlo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, amar porque eres amado. Vamos a ver a partir del versículo 31 lo que dice aquí. Entonces, cuando salió Jesús, dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también lo glorificará en él mismo, y lo glorificará enseguida. Déjeme ponerlo en contexto y recordar un poco qué estaba pasando. Ya son las últimas horas de vida de nuestro Señor Jesús. Él está a punto de morir, hermanos. Solamente le faltan escasas horas, ni siquiera un día. Y ese mensaje que tiene en el aposento alto, donde ya celebran la cena, donde Él lava los pies, donde Él estuvo conversando con sus discípulos y hablándoles de manera tan intensas, que vamos a seguir avanzando progresivamente en estos capítulos, pues vamos a recordar de que hubo alguien que salió de esa habitación, y era Judas, ¿verdad? Y así inicia en este versículo. Entonces, cuando salió, ya es un momento donde está haciendo un parteaguas en la recta final de nuestro Señor Jesús. A partir de que de que Judas sale, Jesús dice: ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Ahora ya no hay marcha atrás, hermanos. Ahora Jesús va a cumplir su propósito, y aunque el Evangelio de Juan no lo narra, pero está próximo también a entregar su voluntad en el Getsemaní. Él va a orar y va a decir: yo entrego mi vida, mi voluntad, y yo quiero tomar esa copa amarga. Quisiera que la retiraras, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo estoy dispuesto a abrazar tu voluntad con todas mis fuerzas. Entonces todo esto va a tomar sentido como la hora que tanto Jesús les decía a los discípulos. Siempre que intentaban matarlos, decía: no pudieron matarlo porque aún no había llegado su hora. Y esa hora, hermanos, no la tomemos literal como 60 minutos, sino son todas las circunstancias, ese momento crucial donde ya Jesús entrega su voluntad, donde ya Jesús es crucificado y muere, y va a culminar su propósito aquí en la tierra. Entonces abarca bastantes minutos, bastantes horas este momento. Entonces, de esa manera se narra: ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Ahora, ¿por qué? Porque ya se está ejecutando el plan de Dios. Ahora el Hijo va a tomar el lugar del culpable, el inocente, para expiar los pecados de la humanidad. Entonces, todo esto de Judas, el Getsemaní, la crucifixión, es lo que pudiera englobar esa palabra ahora. En ese momento, cuando Judas salió, ahora se está llevando a cabo la glorificación del Hijo del Hombre y también de Dios. Entonces, hermanos, debemos entender que todas las implicaciones que van a conllevar el sacrificio de Jesús. Él va a cumplir su propósito aquí en la tierra, va a mostrar obediencia al Padre, va a hacer un sacrificio para aplacar la ira de Dios, porque todos estamos en deuda con Él. Todos hemos pisoteado su ley,
hemos anulado tantos mandatos que Él nos dejó para que viviéramos plenamente, pero dice, ustedes no pueden calmar la ira del Padre, yo sí, porque soy perfecto. Y tomé el lugar de hombre y viví de manera perfecta, y como mi naturaleza es infinita, yo soy el único que puede satisfacer esa ira del Padre. Eso es la expiación. De esa manera se glorifica el nombre de Dios, el nombre de Jesús en ese acto tan sublime. Entonces, hermanos, esto iba a ser las últimas palabras que Jesús daba a sus discípulos, y estaba a minutos, a poco tiempo de ser retirado de ellos por Judas, por la turba. Entonces Él iba a tener unas últimas palabras a sus discípulos y tenía que recordarle lo más importante. Era algo que pues ya les había dicho anteriormente, pero ahora se los expresa a manera de mandato. A partir del versículo 33, hijitos, estaré con ustedes un poco más de tiempo, me buscarán, y como dije a los judíos, ahora también les digo a ustedes, a donde yo voy ustedes no pueden ir. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos a los otros. Y esas son las palabras importantísimas, ¿verdad? Antes de ser apartado de sus discípulos, les deja un mandato importantísimo: ámense, ámense. Y piense, ¿por qué no les dijo otra cosa? Manténganse en santidad, o velen, oren. Pudo haber dicho otras cosas que también son de gran bendición, pero algo que es tan sublime y tan distintivo en la vida de uno de sus hijos es el amor. Expresar el amor tal y como Él lo expresó. Si usted recuerda, en ese capítulo 13 inició en la manera donde ejemplificó el servicio, que es también una expresión del amor, al lavar los pies de sus discípulos. En esa cultura, acuérdense que era algo sorprendente que Jesús, el Maestro, el que merecía recibir adoración y ser servido, es el que toma el lugar para humillarse y servir a sus discípulos, lavar los pies. Esa fue una expresión de amor sorprendente que ellos acabaron de recibir minutos anteriores. Entonces también en ese contexto es como si Jesús les está diciendo, yo ya les dejé ejemplo, ámense entre ustedes, porque de esa manera pues es como van a ustedes reflejar que son mis hijos, mis discípulos, que son cristianos, que se identifican con mi persona, con Cristo, siguen mis huellas, hacen lo mismo que yo hacía. Y hermanos, aquí hay una palabra importantísima en este versículo 33, es una manera que solamente se encuentra en la literatura del apóstol Juan. Él es el único que escribe esta palabra, hijitos, hijitos. Y es ameritable de acuerdo a las circunstancias. Ya estaba a horas de ser retirado Jesús de ellos, y es como si se dirigiera de manera tan tierna, hijitos. Yo pienso que tal vez alguno de esos discípulos pudiera haber rebasado en edad a Jesús. Jesús tenía 30 años, pero no sé si a lo mejor un Pedro o Mateo o alguno de ellos tenía edad mayor que Jesús. Se hubiera sentido extraño, ¿no?, que esté diciendo, tú eres mi hijito. Pero es una manera tan tierna y como se dirige un padre, como alguien que ama. Se fijan, Jesús está diciendo, ustedes me pertenecen, yo soy el buen pastor, yo cuido mis ovejas, ustedes son mis hijitos. Y ahí, hermanos, esa simple palabra nosotros podemos ver cómo es ese amor tan profundo de Jesús, hijitos. En Primera de Juan es mencionado más veces, pero por primera vez en los escritos del Nuevo Testamento se menciona esa palabra, hijitos. Es esa expresión que está meritando la situación, porque si es un momento intenso y Jesús sabe que ellos van a pasar por una prueba también difícil, ya Satanás había aclarado a Jesús, ha pedido a ti, Pedro, zarandearte, y no nada más a ti, a todos. Para las siguientes horas va a ser un momento tan difícil para ustedes porque van a llegar hasta el punto de negarme.
y van a presenciar mi muerte. Entonces Jesús ya sabe qué va a pasar y le está preocupando el estado de ánimo, la fe de ellos principalmente, y por eso se dirige de manera tan tierna: hijitos. Pero si se fijan, ahí está amándoles, hermanos, está dirigiendo de manera integral, expresándoles ese amor. De aquí, hermanos, pues se desprende ese mandamiento que ya modeló en todo el ministerio. Jesús les amó en muchas maneras. Les amó. Otro evangelio relata, ¿verdad?, aquella vez cuando van y le piden impuesto, también pocos días antes, ahí en esa última semana en Jerusalén, y le piden el impuesto a Pedro, a Jesús. Es cuando saca un pescado, le dice a Pedro: saca un pez y ahí en la boca va a tener una moneda. Entonces, una manera también de proveer. O sea, Pedro no podía pagar ese impuesto, pero un padre expresa el amor de muchas maneras: en su provisión, en sus afectos, en su cuidado, en guardar el corazón, los sentimientos. Por ejemplo, pues también sanó a la suegra de Pedro. Y todas esas cuestiones ellos experimentaban, y él está diciendo: en estas últimas horas yo quiero que ustedes se amen. Y nunca olviden este mandato. Este mandato tiene un propósito especial, hermanos. Ese propósito pues se está describiendo específicamente en este versículo 35. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. ¿Por qué Jesús da esa instrucción tan especial, hermanos? Porque quiere que los demás conozcan que se puede ser hijo de Dios, que Jesús tiene hijos y que sus hermanos expresan el mismo amor que el Padre les ha expresado. Eso es tan hermoso, ¿verdad? Y es un distintivo, hermanos, que cuando uno ama, pues obviamente es de las cosas que más te traen convicción de este lado de la eternidad. Te traen una seguridad de que tú verdaderamente eres hijo de Dios. Mire, si usted va a la primera carta de Juan, en el capítulo 3, vamos a leer un par de versículos ahí. El versículo 10 dice lo siguiente: en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Se fija, dice, es tan vital. Amar este mandamiento no es cualquier cosa, porque si no te amas, estás reflejando que no eres mi hijo, eres hijo del diablo, porque ellos no hacen justicia. Pero, aunque ahí se plantea de manera negativa, se infiere exactamente lo mismo. Si se aman, entonces es la mayor prueba de que sí eres mi hijo. Ahí mismo en primera de Juan, en el capítulo 4, déjenme leer los versículos 20 y 21. Si alguien dice: yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Se fija? O sea, no se puede separar. Eres hijo de Dios, tienes que expresar el amor de Dios. ¿Y cómo se expresa? Pues al prójimo. Primeramente a tu hermano espiritual, aquel que también fue comprado por la sangre de Jesús. Y eso es para distinguir. Todo el mundo va a ver que hay una separación. Aquellos que viven y permanecen en tiniebla no expresan ese amor en esas maneras tan sublimes como servir, humillarse para ministrar a tus hermanos. Un amor sin esperar recibir nada a cambio. Un amor que es práctico en muchas cosas. Un amor que perdona. Un amor que es paciente. Un amor que suple las necesidades de los demás. Entonces, eso es amar porque eres amado. Jesús simplemente les está diciendo: ha llegado el tiempo en que ustedes tienen que replicar la manera como yo me comporté con ustedes. Y ahí mismo, regresando a Juan capítulo 13, vamos a continuar y terminar este capítulo. El versículo 36 dice: Señor, ¿a dónde vas? A raíz de todo, Jesús le está diciendo, pues ya no va a estar entre ustedes,
Por eso les dejo este gran mandamiento. Y como que Pedro no se engancha a profundizar. ¿Por qué quieres que ame? ¿Por qué esto? Sino que a él le preocupa más ¿a dónde va a ir Jesús? Y por eso tenemos esa pregunta. ¿A dónde vas?, le preguntó Simón Pedro. Jesús responde: a donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Pedro dijo: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo daré mi vida por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida darás por mí? En verdad te digo que no cantará el gallo sin que antes me hayas negado 3 veces. Y lo hizo Pedro, ¿verdad? Conocemos el resto de la historia, que aquí todavía no hace énfasis Juan en eso, pero sí lo va a describir más adelante. Pero ¿qué nos está enseñando este pasaje, hermanos? Que Pedro tenía una gran intención en demostrar ese amor de Jesús. Pedro ya había escuchado las palabras, ese gran yo soy que decía Jesús: yo soy el buen pastor da la vida por sus ovejas. Entonces Pedro como que tenía esas ganas, esa ansiedad: yo también quiero hacer lo mismo por ti. Si no hay un amor tan sublime como dar la vida, Pedro ya estaba entendiendo eso. Jesús está a punto de morir y dice: yo quiero seguirte incluso hasta la muerte. Miren, hermanos, Jesús ya les había anticipado y pareciera como que Pedro estaba perdiendo un poco de vista eso. Regrese al capítulo 7 de Juan, el versículo 33 y 34. Está aclarando a dónde va a ir Jesús. Pero Jesús dijo: por un poco más de tiempo estoy con ustedes. Después voy a aquel que me envió. Me buscarán y no me hallarán, y donde yo esté, ustedes no pueden ir. Fijan, días atrás ya le había dicho: yo voy a ir con el Padre, de ahí vengo. Yo me voy a reunir otra vez con la Trinidad, el Padre, el Espíritu Santo, y ahí no puedes estar tú. Entonces otra vez está repitiendo, y Pedro como que había olvidado estas palabras. Miren, adelántense ahí al capítulo 8, ahí mismo en Juan, pero el versículo 21. Él dijo: entonces Jesús les dijo de nuevo: yo me voy y me buscarán, y ustedes morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Jesús ya había anticipado dónde voy, pero parece que Pedro no comprende o le cuesta trabajo tal vez aceptar. Quiere saber exactamente a dónde va, y Jesús ya les había dicho: no puedes llegar, al menos no en este momento, no puedes ir conmigo, todavía no hago la obra que va a glorificar al Padre. Mientras yo no haga ese sacrificio, no puedes ir a donde yo voy a estar. Y ahí es donde notamos ese celo de Pedro. Sí sospecha, pues lo más seguro es que vaya a morir, y yo quiero ir con él hasta donde sea, a las últimas consecuencias. Todo esto se ha puesto bien intenso. Esta semana que ya hemos visto día tras día, se pone bien tenso la relación de los líderes judíos con Jesús. Lo quieren matar. Y quiero que vayamos al relato del Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, recordando ese momento intenso donde Pedro tiene esas grandes intenciones de mostrar también un amor recíproco a Jesús. Mire, en Marcos 14, desde el 27, Jesús les dijo: todos ustedes se apartarán, porque está escrito: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos se aparten, yo no. Sin embargo, no lo haré, le dijo Pedro. Jesús le contestó: en verdad te digo que hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Pero Pedro con insistencia repetía: aunque tenga que morir junto a ti, no te negaré. Y fíjese, todos decían también lo mismo. Era la misma actitud de los demás discípulos. La de Pedro parecía todavía mucho más intensa. En otro evangelio dice: pues tal vez ellos te puedan fallar, pero yo no. De ellos te los pudieras esperar, pero yo no te voy a negar aunque me cueste la vida. Se fijan, hermanos, él tenía intenciones de mostrar ese amor intenso que Jesús le había mostrado. Pero, hermanos, aquí no tenían el Espíritu Santo.
hasta que ocurre lo de Hechos capítulo 2, que viene el Pentecostés y ahora tiene el Espíritu Santo. Hasta entonces Pedro y los demás discípulos están en la facultad de amar a Jesús como Él les amó. Pero ¿qué tiene que pasar antes? El Hijo tiene que ser glorificado. Tiene que morir por el pecador. Tiene que satisfacer la ira de Dios. Y aquellos que creen en ese sacrificio son los que se les da el Espíritu Santo, y Él es el que les da la facultad para también responder con ese amor tan intenso. A lo largo de toda la historia del cristianismo, hermanos, han habido mártires. Hay libros que se escriben de personas que han sufrido hasta cosas más brutales de las que sufrió Jesús físicamente. Nadie ha podido sufrir de manera sentimental y espiritualmente más que Jesús, solamente físicamente. Hay personas que han sido torturados por más días y más horas, pero no han negado su fe. ¿Y por qué no han negado la fe, hermanos? Porque ellos han sido capacitados con el Espíritu Santo y con el amor. Pero en este momento ellos no tienen esa capacidad. Se fija, tienen las intenciones, pero ya sabemos qué va a pasar horas después. Salen corriendo. Y Pedro niega 3 veces, hasta maldice con una niña y dice: yo no conozco a ese Jesús. Y es donde canta el gallo, ¿verdad? Es una realidad, hermanos. Usted y yo debemos de entender que no podemos mostrar ese amor perfecto y entusiasta. Nunca nos va a alcanzar si no tenemos el Espíritu Santo, si no somos realmente adoptados por Jesús. Estar en esa hora de tinieblas, hermanos, no es cualquier cosa. Todos los sucesos que se van a desencadenar va a ser bien, bien difícil para ellos. El Evangelio de Lucas dice: esta es la hora de las tinieblas. Cuando ya Judas viene, Jesús expresa: esta es la hora de las tinieblas. Es una opresión demoníaca que se está llevando en todo el ambiente. Es personas que quieren linchar a Jesús. Y luego ellos van a ver la traición de Judas, cómo le quitan a su maestro. Ellos van a ver cómo es juzgado injustamente, cómo clavan a Jesús en un madero. Son los eventos más difíciles que van a atravesar ellos. Y por eso mismo, hermanos, Jesús se adelanta y quiere fortalecerlos. Y es el segundo punto de este sermón: creer para que otros crean. Jesús quiere que ellos crean que Él tiene todo bajo control, que Él es soberano. Sabe que son horas tan difíciles y se va a turbar el corazón de ellos por todo lo que va a pasar. Pero fíjense que dice en el capítulo 14 de Juan. Avanzamos ahí. No se turbe su corazón. Crean en Dios, crean también en mí. No te turbes, Pedro. Si me vas a negar, no vas a poder demostrar ese amor como tantas ganas tienes. Tus intenciones no te van a alcanzar y va a ser de las horas más amargas que se describen en la vida de un creyente. Ahí es como literalmente dice: él lloró amargamente porque le falló a su maestro. Pero Jesús, anticipándose a esos momentos tan difíciles, dice Jesús: no se turbe el corazón de ustedes. Crean en Dios y crean también en mí. A pesar del peor escenario que pudiera pasar el creyente, hermanos, en esta vida, que vamos a pasar cosas bien difíciles, Jesús dice: ¿sabes cómo puedes descansar de eso? Cree en Dios, cree en mí. Es como si Jesús les estuviera diciendo: miren, aunque ya no me vean, porque me van a matar, se van a quedar 3 días sin mí, ya no me van a poder ver. Aunque no me vean, crean en mí. Aunque me nieguen, crean en mí. Aunque yo muera, crean en mí. Como si un padre, decía Josías Grauman, es un teólogo, y me gustó mucho una ilustración que él usó para ejemplificar esto, que nos puede ayudar hasta cierto punto. Es como si un padre deja a su hijo en el hospital, pero porque ya lo van a dar de alta y estuvo sufriendo tanto su hijo. No sé, imagínense un escenario tan triste, tan feo. Los niños de 3 años, 4 años, que le tienen que hacer muestras de sangre y le tienen que picar ahí las venas.
y no no se pueden relajar. Un padre lo tiene que sujetar y piensan que todo está en contra de ellos y están sufriendo. Imagínense un niño así. Y luego le dice el padre, sabes que ya te dieron de alta, pero me tengo que retirar porque voy por el auto, voy al estacionamiento. Y el niño puede tener miedo y decir, no te vayas, papá, ¿por qué te vas a ir? No me dejes aquí solo, es que si no me voy, no te puedo llevar a la casa. Entonces él plantea un escenario similar. Jesús se tiene que ir momentáneamente. Si yo no me voy al Padre, no puedo llevarlos con Él. Es necesario que ustedes pasen este momento que va a ser difícil, pero no se turbe su corazón. Para que no se turbe, crean en mí. Crean en mí. Hay más para animar a sus discípulos, hermanos. Es una promesa que todavía quiere que los fortalezca. Y fíjense en el versículo 2. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, ahí estén ustedes también, y conocen el camino a donde voy. Y esas palabras, hermanos, son de las más sorprendentes que un hijo, que un hombre pueda creer. Es lo que va a traer una paz indescriptible. Si Jesús no se va, no va a haber esperanza de ese lugar donde va a expresar su amor por una eternidad. Si Jesús no muere, hermanos, no vamos a tener esa oportunidad de conocer un lugar donde vamos a vivir plenamente. Vamos a poder estar con el Padre, vamos a poder estar con el Hijo, pero Él se tiene que ir. Y ellos tienen que experimentar eso, hermanos. Y Jesús le dice, y conocen el camino. Pero en nuestra humanidad puede nublar eso, ¿verdad? Es justo así como lo que ocurre aquí. Jesús está siendo bien claro, hermanos. Ustedes conocen el camino y ya lo conocen desde hace mucho. Es más, ya les había dicho, yo tengo que ir al Padre, me tengo que reunir con Él y después volveré por ustedes. Pero en esos momentos donde en nuestro pecado, nuestra humanidad, nuestra falta de comprensión y en cierta medida tal vez incredulidad, surgen esas preguntas de sus discípulos, hermanos. Ahí se encuentran en los versículos 2, 5. Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino?, le dijo Tomás. Y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Y ese es el camino que Jesús está diciendo. Como si hubiera nublado el entendimiento de Tomás. Oye, no tengo ni la menor idea a dónde vas, Jesús. ¿Cómo vas a conocer el camino? Dice, pues que siempre lo has conocido, ese camino, pero no puedes creer todavía de todo corazón que ese camino soy yo y que soy el único camino que te va a llevar al Padre. Fíjese bien cómo se expresó Jesús, yo soy el camino. Yo nunca digo, yo soy un camino. Yo soy una manera en cual puedes llegar al Padre. Y ahí pudieran entrar cualquier otra religión. Si no, Él está diciendo de manera singular, soy el único. Soy la persona, el Hijo de Dios. Soy el único que te puede llevar al Padre. Jesús, hermanos, hizo una de esas grandes declaraciones, ¿verdad? Otro yo soy. En el capítulo 6, no lo busquen. 6:48, Jesús había dicho, yo soy el pan de vida. En el capítulo 8, Jesús dijo, yo soy la luz. Yo soy la luz. En el capítulo 10 dijo, yo soy la puerta. Al mismo tiempo, Él había dicho, yo soy el buen pastor. Cuando muere su amigo Lázaro, en el capítulo 11, Él les dijo, yo soy la resurrección. Yo, la persona de Jesús, soy aquel que tiene poder sobre la muerte. En el capítulo 15, Él va a decir, yo soy la vid. ¿Se fija? Y aquí está diciendo, yo soy el camino. Otra gran verdad, hermanos, que solamente los hijos lo creen. Y el que cree eso hace que Dios sea glorificado. El que cree que Jesús es el único camino al Padre,
es aquel que va a poder experimentar con Él una relación íntima en sus moradas eternas. Y son de las cosas más grandiosas que pudiéramos pensar. A veces pudiéramos perder de vista cómo va a ser esas moradas. Ayer estaba platicando con un pastor y en algún punto dijo, pues yo no sé cómo va a ser mi casa, yo espero que esté grandecita, de perdida buen terreno, allá en el cielo hablan, porque aquí pues no tengo mucho, pero como quisiera, tengo así cierta curiosidad, que me vaya bien allá. Y sí, es hermoso pensar en eso, ¿verdad? La Biblia dice, es hasta un mar de cristal. O sea, es una ciudad de oro, son cosas sorprendentes que ojos nunca han visto y que ni siquiera pudieran describir. No hay algo que se asemeje aquí en la tierra en lo que vamos a ver allá, hermanos. Pero eso es secundario, hermanos. Eso es secundario. Lo principal es que vamos a estar cara a cara con Dios. Es el lugar donde vamos a poder abrazar a Jesús. Vamos a poder estar con Él y aprender a más cosas, a adorarle, a relacionarnos, por fin a conocer al Creador del universo. Ellos tuvieron el privilegio de verlo en su forma física. Nosotros no, hermanos. Ningún retrato de lo que hacen y que se nos puede venir a la mente alguien con pelo largo, pero no tenemos ni la menor idea de cómo era Jesús, pero allá lo va a conocer. Eso es lo más grandioso. ¿Pero por qué? Si crees que Él es el camino. Eso es lo que predicamos, hermanos. Eso es lo que trae esperanza. Es lo que iba a traer fortaleza a sus discípulos en el momento más amargo que iban a atravesar. En el versículo 8 dice, Señor, esa misma incertidumbre tenía otro discípulo llamado Felipe. Señor, muéstranos al Padre y nos basta, le dijo Felipe. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo, no las hablo por mi cuenta, por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Amén. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, crean por las mismas obras. Entonces era otro discípulo que tenía incredulidad. ¿Por qué nos hablas tanto del Padre y que tú eres el Padre, que vas al Padre, que los dos son uno solo? Quiero que ya me lo reveles, pero no se da cuenta, hermanos, ya lo conoces. Si tú me viste a mí, ya viste al Padre. Constantemente lo he revelado. No tiene lógica que tú me estés pidiendo que te muestre al Padre. Te lo he enseñado, lo has conocido, te lo he revelado y ni te has dado cuenta. Regrese al capítulo 10 de ese evangelio, en el versículo 30. Fíjese, yo y el Padre somos uno. Eso había dicho Jesús a sus discípulos. Yo y el Padre somos uno. ¿Y por qué días después Felipe le está diciendo, muéstrame al Padre? Ya sabías. No nada más ese capítulo, váyase al capítulo 12, los versículos 44 al 46. Dice, Jesús exclamó, el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve a aquel, o sea, el Padre, que me ha enviado. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tiniebla. Y era grandioso esa ocasión cuando Jesús lo dijo. Fíjense con qué intensidad, decía el versículo 14, Jesús exclamó, es como una desesperación de comprendan, yo y el Padre somos el mismo. Si me estás viendo, ya conoces al Padre. ¿Cómo era Jesús en esta tierra, hermanos? Compasivo, misericordioso, no tenía límites para sanar a las personas. Los demonios se sometían a Él. Decía cosas sorprendentes con autoridad. Su sabiduría, decía, es mayor que la de Salomón. Alguien mayor que el profeta Elías está delante de ustedes. Entonces todo esto es la muestra de que el Padre se está manifestando por medio de mí. Y si no crees eso, Felipe, al menos cree en mis obras.
¿Quién ha podido hacer este tipo de milagros como las señales que escogió Juan en su evangelio? Resucitar a alguien después de 4 días de muerto para un judío era un milagro mesiánico. Dar vista a un ciego de nacimiento también era un milagro que entraba en la categoría de que solamente el Mesías lo iba a hacer. Alimentar a 5,000 personas y que sobrara comida. Todo ese tipo de cosas, hermanos. Ellos también contemplaron la conversión del agua en vino. Todas esas señales pues tienen ese propósito, hermanos, que crean. Si no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, cree al menos por las señales. Y vamos a terminar, hermanos, en el versículo 12 de este capítulo 14. Fíjese en la recta final de este sermón. En verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidan en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. A veces pudiéramos agarrar estos versículos y sacarlos y pensar en muchas cosas, descontextualizar y decir, pues pide todo lo que quieras, pues, agárrate, Dios, la lista va a ser mejor que la que le hago, no sé, los niños a Santa Claus. Cualquier cosa te puedo pedir, y pediríamos cosas terrenales, pero cuando entendemos de qué está hablando, hermanos, ahí vamos a pedir solamente lo que glorifica a Dios. Lo que le glorifica a Dios es lo único que tiene esa promesa. El contexto, el trasfondo de todo lo que estamos hablando, hermanos, es creer para vida eterna. Él está diciendo, crean para que puedan estar en las moradas eternas. Y eso es el propósito de todo este evangelio. En los versículos claves, como en el capítulo 20, déjenme recordarles lo que dice el versículo 30 y 31, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Todo el evangelio de Juan se trata de creer para tener la vida eterna. De eso se trata. Cree en las señales. Cree que el Hijo es en el Padre y el Padre en el Hijo. No hay nada más que pueda traer gloria a Dios que un corazón transformado, hermanos. Cuando se cree eso, se quita el corazón de piedra. Alguien renace. Alguien es trasladado de las tinieblas a la luz. Alguien vuelve a nacer espiritualmente, como Jesús le decía a Nicodemo. Cuando alguien cree, hermanos. Entonces, solamente las peticiones que apunten a eso no van a ser cosas vanas. No vas a pedir, dame un carro último modelo, dame esto, aquello. Si no es algo que va a terminar en traerle a gloria, y no hay nada más, hermanos, que le traiga gloria a Dios que alguien que comprendió el propósito del sacrificio de Jesús. Cuando alguien comprende eso, Dios es glorificado. Hay hasta fiesta en el cielo. Cuando un pecador se arrepiente, los ángeles se emocionan, hermanos, y le dan gloria a Dios. Entonces, ahí apunta esas peticiones. Entonces, yo quisiera que, por cuestión del tiempo, pues ir solamente al grano. Cuando usted pida a Dios, asegúrese de que va a hacer algo que le traiga gloria. Y no hay nada más que le trae gloria que un pecador que se arrepiente, que pone su confianza en Jesús. Esta promesa, hermanos, decía John Piper, no se limita solamente a cristianos de élite. Pedir para que Dios haga no es así como, tal vez esté hablando de milagros, tal vez esté hablando de que los apóstoles iban a hacer milagros y van a pedir a Dios, yo también quiero sanar personas. No se limita a ellos, hermanos. ¿Por qué? Porque simplemente dice, el que cree y va a englobar a todos, no solamente mis discípulos. No son cristianos de élite, no es para el pastor, no es para el misionero, que ellos van a decir, pues a lo mejor se refiere a cosas mayores que las de Jesús, y solamente se cierra Whitfield.
Whitefield, ese gran predicador que junto con Wesley podía predicar literalmente. Habían 10,000 personas sin micrófono allá por 1700 y todos en silencio, escuchando y viniendo al arrepentimiento. Eso es una obra mayor que las de Jesús. Entonces a lo mejor se refiere a eso y pues yo no entro en esa categoría. No, hermanos, si usted cree, simplemente con que sea el Hijo de Dios, usted también puede ser un instrumento para que alguien más venga a los pies de Cristo. Es triste, hermanos, que tal vez alguien, sobre todo aquellas iglesias que solamente hacen énfasis en la prosperidad material y terrenal, te quieran decir, pídele lo que seas, un mejor trabajo, pídele una mejor esposa, pídele, no sé. Eso deshonra a Dios, hermanos. Solamente lo que le trae gloria es algo tan sublime como alguien que se traslada del reino de las tinieblas a la luz. Entonces, hermanos, vélo como una invitación a ser un instrumento para que tú también puedas traer a alguien más a los pies de Cristo. Solamente en eso quiere hacer énfasis yo, hermano. Yo sospecho que todo lo demás cae en una segunda categoría. Mire, vaya al Evangelio de Lucas, en el capítulo 9. Cuando Jesús manda a sus discípulos, y podemos ver, ¿no? Tal vez uno pudiera pensar, oye, pues es que aquí también pasaron cosas sorprendentes y Jesús les está invitando. Créanme y yo les voy a dar la garantía de que pueden hacer exactamente lo mismo que yo, es más, cosas mayores, porque yo voy al Padre y le voy a decir, cúmpleselos. Entonces, si pensáramos, hermanos, en eso, ponga mucha atención en Lucas 9, versículos 7 al 9. Herodes el tetrarca se enteró de todo lo que estaba pasando y estaba muy perplejo. ¿De qué estaba perplejo? De que Jesús mandó a los discípulos de 2 en 2 y ellos también hicieron milagros, expulsaron demonios y predicaron de la salvación. Entonces Herodes, el gobernador de Galilea, estaba bien sorprendido y fíjese, Herodes el tetrarca se enteró de todo lo que estaba pasando, estaba muy perplejo porque algunos decían que Juan había resucitado entre los muertos, otros que Elías había aparecido y otros que algún profeta de los antiguos había resucitado. Pero ¿qué decía Herodes, hermanos? No es ellos, no es ninguno de ellos. ¿Por qué? No es Juan, yo le corté la cabeza, yo lo hice decapitar. ¿Quién es entonces de quien oigo tales cosas? ¿Y qué hice, hermanos? Procuraba ver a Jesús. ¿Por qué? Porque sus discípulos cada vez que hacían un milagro decían, es en el nombre de Jesús que yo hago esto. Lo mismo que usted ve en el libro de los Hechos, cuando decían, ¿por qué se sorprenden? Allá este cojo que curamos allá en Jerusalén, lo hicimos en el nombre de Jesús. Hicieron tantas cosas en el nombre de Jesús que Herodes decía, todo el mundo decía, es que lo están haciendo en nombre de Jesús. Y Herodes por eso tenía tanta curiosidad de conocerlo. Se le concedió el último día de vida que tuvo Jesús, ¿verdad? Cuando él mismo lo enjuició y lo despreció. Pero hermanos, quise llevarles este pasaje. ¿Por qué? Porque si nos está diciendo, pide todo lo que quieras y te lo va a cumplir, y es algo que tiene que glorificar a Dios, entonces, hermanos, nosotros debemos de pedir las obras que va a hacer Cristo. Pide todo lo que quieras y yo te lo voy a conceder. Entonces, es algo que tú no vas a hacer, Dios lo va a hacer para exaltar en el nombre de Cristo. Cuando tú aprendes a orar así, va a ser algo que glorifica a Dios. Vas a poder pedir cosas. Dios, haz algo para que Cristo sea revelado en estas personas. No sé, pueden haber muchos escenarios, hermano. Pueden haber muchas manifestaciones donde nosotros podemos hacer cosas que pudieran ser en una categoría más sorprendentes de las que Jesús hizo aquí en la tierra.
como le decía, ¿no? George Whitefield, aquella vez que recibe el Espíritu Santo y era algo tan inusual en esa época que le quitan su licencia de predicador porque estaba predicando bien distinto y pues ya no le quedó otra que salir allá de los templos. Ya no tenía permiso para predicar en los templos y pues me voy a una mina de carbón, y ahí es donde solamente se veían líneas blancas de las lágrimas que corrían en los hombres cuando él les predicaba el evangelio, y eran miles, hermanos, miles. Entonces Jesús, hermanos, nunca tuvo ese éxito. Él hablaba y predicaba, pero muy pocos le seguían, hasta que usted va al evangelio de Hechos, y cuando la iglesia se junta como un solo cuerpo, dice, los sacerdotes venían a la salvación. Eso no lo logró Jesús, hermanos. ¿Pero por qué? Porque ellos querían honrar y glorificar a Dios, y de cosas mayores pueden hacer ustedes. Entonces terminemos con eso, hermanos. No solamente es hacer cosas mayores en el sentido de que quiero hacer milagros, quiero hacer cosas sorprendentes, quisiera hasta caminar en el agua, pero si nada más es para que tú presumas y para que ellos vean un milagro, no trae gloria a Dios si no es transformado esa persona, si no se arrepiente. Ahí mismo en Lucas, hermanos, pero en el capítulo 10, cuando ahora manda a los 70, ellos hicieron muchos milagros, pero acuérdense, todavía no venía el Espíritu Santo aquí. Ellos hicieron en parte milagros y pudiera decir, no, pues son cosas iguales, pero Jesús dice, no, van a hacer cosas más sorprendentes. Pero aquí, hermanos, aunque ellos hicieron milagros, no hicieron cosas más sorprendentes. ¿Por qué? Fíjese en el capítulo 10, versículo 13, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron entre ustedes hubieran sido hechos en Tiro y Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido sentado en cilicio y ceniza. ¿Qué significa? Que no puede referirse solamente a los milagros, hermano. Porque un milagro, algo sorprendente, yo he escuchado personas que han tenido encuentros, visiones con Dios, pero si nunca vinieron al arrepentimiento, nunca confiaron en Jesús como el único mediador, nunca fueron adoptados, no terminó para glorificación de ellos. Entonces, lo que más trae gloria a Dios, hermanos, es que crean el evangelio. Es más glorioso eso, hermanos, cuando alguien cree y ni siquiera tuvo una visión sorprendente de que Dios me libró, estaba al borde de la muerte y se me apareció un ángel, y que puede ocurrir. Hay personas que hasta les pasa eso y no creen en el mensaje, pero hay personas que simplemente leen la Biblia y se identifican, yo soy como ese ciego Bartimeo, yo soy como tal leproso, y ese texto es el que lo lleva a creer. Cuando otro creyente le explica y él pone su confianza en Jesús, ahí se convierte en obras mayores, hermanos, cuando alguien es trasladado de las tinieblas a la luz. Así que, hermanos, quiero que se quede con eso. Pidamos que nuestro amor crezca más. ¿Y cómo crece más ese amor? Por la fe. Y es como si Jesús les dijera, no se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. Cuando aprendan a creer en Dios, van a ser capaces de pedirle cosas a Él, y son cosas que solamente van a terminar en glorificar a Dios. Este pasaje, este sermón, los versículos 31 empezaban hablando de lo que glorifica al Padre y al Hijo. Es cuando alguien cree en ese sacrificio, y así termina. Y eso es lo que debemos de anhelar, hermanos. Oremos. Padre bendito, yo te agradezco porque amar y creer es lo que distingue a tus hijos. Y quiero, Señor, que sigas alimentando nuestra fe y nuestro amor por ti. Y aumenta esa fe para que nosotros podamos llevar a alguien más al arrepentimiento. Ayúdanos, Señor, a pedirte esas cosas que te glorifican, y que tú más que nadie tienes esa intención de que el pecador proceda al arrepentimiento y no estar pidiendo cosas de agenda personal. Si es algo que te va a glorificar, Señor, tú lo vas a cumplir. Danos esa fe, Padre. Convierte a tu iglesia Peniel en instrumentos tuyos. Convierte, Padre, a cada uno
estos jóvenes, a las señoritas, a mis hermanos, a mis hermanas que están aquí presentes y los que no pudieron estar hoy, en instrumentos tuyos por creer en ese amor sublime, en ese amor tan grande, en que has preparado moradas, Señor, para que las disfrutemos contigo por la eternidad, y que vean en nosotros esa intensidad, esa fe, esa convicción, y que contagie a alguien más, y que tu Espíritu Santo use tu palabra, que tu Espíritu Santo convenza de pecado a aquel que parezca imposible, Señor, de rendir. Queremos ser una iglesia que te traiga honra y gloria, Señor, y oramos y pedimos esto para que tu nombre sea glorificado a través de Cristo Jesús. Amén.